Imagina por un momento que algo tan sencillo como la salvia, una planta que probablemente has visto en algún jardín o que tal vez has usado en la cocina, pueda tener un significado espiritual profundo. A lo largo de la historia, la salvia ha sido conocida por sus propiedades purificadoras y medicinales, pero ¿y si su papel va mucho más allá de lo que hemos escuchado? ¿Podría esta humilde planta contener verdades ocultas que nos conectan con lo divino? En este video exploraremos a fondo lo que la Biblia y las tradiciones espirituales tienen que decir sobre la salvia. ¿Es simplemente un elemento natural o tiene un propósito más elevado en el reino de Dios? Te invitamos a quedarte hasta el final para descubrir cómo este pequeño detalle de la creación puede transformar tu perspectiva espiritual. La Biblia está llena de símbolos que muchas veces pasamos por alto. Algunos de ellos, como el incienso, el mirra o el hisopo, han sido ampliamente estudiados y discutidos. Pero, ¿qué pasa con la salvia? ¿Por qué no es mencionada con la misma frecuencia? ¿Será que su relevancia ha sido olvidada o, quizás, está intencionalmente escondida? ¿Y si la salvia tiene un poder simbólico que refleja principios espirituales fundamentales? En este recorrido, nos adentraremos en estas preguntas y revelaremos verdades que podrían cambiar tu forma de ver esta planta. A lo largo de las Escrituras, encontramos una y otra vez la importancia de la purificación, tanto física como espiritual. Dios llama a su pueblo a la pureza y al compromiso, a mantener un corazón limpio y una vida alineada con sus principios. Este llamado constante a la santidad nos lleva a reflexionar sobre los elementos que se utilizan como símbolos en los rituales de limpieza y renovación espiritual. La salvia, conocida por sus propiedades purificadoras, podría ser uno de estos elementos que nos recuerdan la importancia de estar preparados para acercarnos a Dios con un corazón limpio. En muchas culturas antiguas, la salvia era considerada una planta sagrada. Se usaba en rituales para purificar espacios, alejar energías negativas y promover la sabiduría. Incluso en nuestros días, su aroma y sus usos tradicionales siguen estando presentes en prácticas tanto religiosas como espirituales. Sin embargo, ¿qué nos dice esto en el contexto bíblico? ¿Puede esta planta estar conectada con enseñanzas espirituales más profundas? Reflexionar sobre su simbolismo nos llevará a una comprensión más rica de su posible rol en las Escrituras. A veces, las cosas más simples y comunes esconden lecciones poderosas. Dios, a lo largo de la Biblia, utiliza elementos cotidianos para enseñarnos grandes verdades. Lo hizo con el pan, con el aceite y con el agua. ¿Por qué no podría hacerlo con una planta como la salvia? Esto nos invita a pensar que cada detalle en la creación puede tener un propósito mayor, diseñado para inspirarnos, guiarnos y conectarnos con Él. Este video no solo busca enseñarte hechos históricos o referencias bíblicas, sino ayudarte a ver cómo los principios detrás de la salvia pueden aplicarse a tu vida diaria. Hacia el final de este video, no solo entenderás más sobre la salvia y su simbolismo espiritual, sino que también te sentirás inspirado a profundizar en tu relación con Dios. Descubrirás cómo las lecciones que esta planta nos ofrece pueden ayudarte a reflexionar sobre la pureza de tu corazón, la importancia de la renovación constante y tu llamado a vivir una vida en santidad. La salvia nos recuerda que todos estamos llamados a ser una influencia positiva, a purificar no solo nuestra alma, sino también nuestro entorno. Te invitamos a quedarte con nosotros durante todo este recorrido. Este no es un tema cualquiera. Es una oportunidad para profundizar en tu fe, explorar los misterios de las Escrituras y descubrir cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en tu vida espiritual. No te pierdas lo que hemos preparado para ti.
Quédate hasta el final y permite que estas verdades transformen tu perspectiva. La salvia, conocida por sus propiedades medicinales y aromáticas, tiene una historia que se remonta a miles de años y está profundamente arraigada en la cultura y la espiritualidad de diversas civilizaciones. Desde su uso en rituales antiguos hasta su simbolismo en contextos religiosos, la salvia ha desempeñado un papel destacado como un puente entre lo físico y lo espiritual. Comprender su trasfondo histórico y cultural nos permite apreciar su relevancia no solo como una planta, sino como un símbolo cargado de significado en distintas tradiciones. En el antiguo Egipto, la salvia era valorada tanto por sus propiedades curativas como por su capacidad para purificar. Los egipcios la consideraban un elemento esencial en el proceso de momificación, ya que creían que podía proteger el alma del difunto en su viaje hacia el más allá. Era común incluirla en rituales funerarios como símbolo de purificación y preservación, reflejando la importancia que los antiguos egipcios le otorgaban a la preparación espiritual para la vida eterna. Este uso no solo muestra la reverencia que tenían por la salvia, sino también su creencia en su capacidad para conectar lo terrenal con lo divino. En la antigua Grecia, la salvia fue aclamada tanto por su utilidad medicinal como por su carácter sagrado. Los médicos griegos, como Hipócrates y Dioscórides, la utilizaban para tratar una amplia variedad de dolencias, desde problemas digestivos hasta enfermedades respiratorias. Pero más allá de su aplicación en la medicina, la salvia también se consideraba una planta con cualidades espirituales. Era vista como un regalo de los dioses y se utilizaba en rituales religiosos para simbolizar la sabiduría y la claridad mental. Su presencia en ceremonias y ofrendas refleja cómo los antiguos griegos la asociaban con el equilibrio y la armonía tanto física como espiritual. En Roma, la salvia adquirió un significado similar, pero con matices propios de la cultura romana. Los romanos la valoraban no solo por su capacidad curativa, sino también por su papel protector. Era costumbre quemar salvia en ceremonias domésticas para purificar el hogar y alejar las energías negativas. Además, se creía que esta planta promovía la longevidad y la salud, convirtiéndola en un símbolo de vitalidad y protección. Estas prácticas demuestran cómo la salvia se convirtió en un elemento central de la vida cotidiana y espiritual de los romanos. En la tradición hebrea, aunque la salvia no se menciona directamente en la Biblia, su uso en culturas circundantes sugiere que pudo haber influido en las prácticas del antiguo Israel. En las Escrituras, las plantas aromáticas como el incienso, el hisopo y la mirra desempeñan un papel importante en los rituales de purificación y consagración. La salvia, conocida por sus propiedades purificadoras, podría haber ocupado un lugar similar como símbolo de limpieza espiritual y dedicación a Dios. Esta conexión implícita refuerza la idea de que la salvia tiene un significado espiritual que trasciende su uso práctico. Con la expansión del cristianismo en Europa, la salvia mantuvo su estatus como una planta sagrada. En los monasterios medievales, los monjes cultivaban salvia en sus jardines y la utilizaban tanto en la medicina como en prácticas espirituales. Se creía que simbolizaba la sabiduría divina y la eternidad, y su aroma se empleaba para purificar los espacios de oración. La tradición de quemar salvia durante los rezos para crear un ambiente de reverencia y santidad se convirtió en una práctica común, reflejando la importancia de la planta en la devoción cristiana. Más allá de Europa, la salvia también desempeñó un papel crucial en las culturas indígenas de América. En las tradiciones nativas americanas, la salvia se utilizaba en ceremonias de limpieza y sanación. El acto de quemar salvia, conocido como sahumado, se realizaba para purificar personas, espacios y objetos. Se creía que el humo de la salvia tenía el poder de disipar las energías negativas
y conectar el mundo físico con el espiritual. Aunque esta práctica no tiene un paralelo directo en la Biblia, comparte la misma esencia de pureza y renovación espiritual que se encuentra en las Escrituras. En Asia, la salvia también fue venerada por sus propiedades medicinales y espirituales. En la medicina tradicional china, se utilizaba para equilibrar las energías del cuerpo y promover la claridad mental. Se creía que su aroma calmante ayudaba a alcanzar un estado de meditación y conexión espiritual. En la tradición ayurvédica de la India, la salvia era considerada una planta sagrada que ayudaba a purificar la mente y el espíritu, fortaleciendo la relación entre el ser humano y lo divino. En tiempos modernos, la salvia sigue siendo valorada por su capacidad para purificar y proteger. Aunque sus usos han evolucionado y se han diversificado, el núcleo de su simbolismo espiritual permanece intacto. Hoy en día, muchas personas recurren a la salvia como un medio para renovar la energía de sus hogares y encontrar equilibrio emocional y espiritual. Estas prácticas contemporáneas, aunque adaptadas a un contexto moderno, están profundamente arraigadas en las tradiciones ancestrales que consideraban a la salvia como un símbolo de pureza, sabiduría y conexión espiritual. La historia de la salvia nos muestra cómo una planta aparentemente sencilla ha sido un símbolo de significado universal a lo largo de las culturas y los siglos. Desde los rituales funerarios egipcios hasta las ceremonias nativas americanas y las prácticas monásticas cristianas, la salvia ha trascendido el tiempo como un recordatorio de la importancia de la limpieza espiritual y la conexión con lo divino. Este contexto histórico y cultural no solo nos ayuda a comprender su relevancia en el pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo sus cualidades pueden inspirarnos en nuestra búsqueda de pureza y renovación en la actualidad. La salvia, como símbolo y herramienta espiritual, nos recuerda que incluso los elementos más simples de la creación pueden tener un propósito mayor diseñado para guiarnos y transformarnos. En la Biblia, las plantas y elementos naturales frecuentemente cargan significados simbólicos que trascienden sus propiedades físicas. Aunque la salvia no se menciona explícitamente en las Escrituras, sus cualidades y usos tradicionales están estrechamente alineados con los temas bíblicos de purificación, renovación y sabiduría divina. Explorar las referencias bíblicas sobre purificación, plantas aromáticas y símbolos de limpieza nos permite reflexionar sobre el posible simbolismo espiritual de la salvia. En el Antiguo Testamento, los rituales de purificación ocupan un lugar central en las prácticas espirituales del pueblo de Israel. Estos rituales a menudo involucraban plantas específicas y elementos naturales que representaban la limpieza espiritual. Un ejemplo destacado es el uso del hisopo, que se empleaba en ceremonias de purificación y sacrificios rituales. En el libro de Éxodo, durante la primera Pascua, Moisés instruyó al pueblo a usar una rama de hisopo para aplicar la sangre del cordero en los marcos de las puertas, simbolizando protección y liberación. De manera similar, en el Salmo 51, David clama a Dios diciendo: «Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve». Estas referencias subrayan la importancia de las plantas en actos simbólicos de purificación, un rol que también podría asociarse con la salvia debido a su reputación histórica como agente de limpieza y renovación. En el libro de Números, capítulo 19, el ritual de la vaca roja incluye la mezcla de sus cenizas con agua, madera de cedro, hisopo y lana escarlata para preparar el agua de purificación. Este compuesto se utilizaba para purificar a las personas que habían quedado ceremonialmente impuras. Aunque la salvia no se menciona específicamente en esta mezcla, el simbolismo de las plantas como herramientas para la purificación se alinea con los usos tradicionales de la salvia en contextos espirituales.
Las propiedades aromáticas de la salvia y su asociación con la limpieza complementan los temas bíblicos de eliminar la impureza y restaurar la pureza. Las plantas aromáticas y el incienso aparecen frecuentemente en la Biblia como parte de la adoración y las ofrendas a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 30, Dios da a Moisés instrucciones específicas para crear un incienso sagrado para el tabernáculo, mezclando especias como incienso, mirra y gálbano. Este incienso debía ser quemado como símbolo de las oraciones del pueblo ascendiendo hacia Dios. Aunque la salvia no está incluida en esta mezcla, su uso tradicional en rituales de limpieza podría reflejar un papel simbólico similar. La conexión entre el aroma de las plantas y los actos espirituales de adoración resalta la posible relevancia de la salvia como símbolo de pureza y conexión divina. En el Nuevo Testamento, el tema de la purificación sigue siendo central, aunque con un enfoque más espiritual que físico. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús habla del proceso de poda y purificación espiritual, diciendo: «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Aquí, la purificación se presenta como un proceso transformador que prepara a los creyentes para una relación más profunda con Dios. La salvia, conocida históricamente por sus propiedades purificadoras, puede ser vista como una metáfora natural de la limpieza espiritual que Jesús describe. En el Sermón del Monte, Jesús utiliza la metáfora de la sal para ilustrar el papel de sus seguidores, diciendo: «Vosotros sois la sal de la tierra». La sal, al igual que las plantas aromáticas, simboliza preservación y purificación. Estas palabras de Jesús destacan la responsabilidad de los creyentes de mantener su integridad espiritual y de ser una influencia positiva en el mundo. Aunque la salvia no se menciona específicamente, su papel tradicional en la purificación y la preservación de la energía positiva refleja estos temas más amplios de mantener la pureza espiritual y actuar como un ejemplo en la sociedad. Otro pasaje que resuena con el simbolismo de la salvia se encuentra en 2 de Corintios, donde Pablo escribe: «Porque para Dios somos el grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden». Esta imagen del aroma agradable subraya que la pureza y la devoción espiritual son como una ofrenda fragante para Dios. La salvia, con su fragancia distintiva y su uso tradicional en rituales de limpieza, podría verse como una representación física de esa pureza y devoción espiritual que Pablo describe. En el libro de Apocalipsis, la imagen del incienso reaparece en el contexto de la adoración celestial. En el capítulo 8, un ángel es descrito sosteniendo un incensario de oro lleno de incienso, que representa las oraciones del pueblo de Dios. El humo del incienso asciende ante el trono de Dios, simbolizando la conexión íntima entre los fieles y lo divino. Esta imagen refuerza la idea de que los elementos naturales, como las plantas aromáticas, juegan un papel simbólico en la expresión de la adoración, la oración y la conexión espiritual. Aunque la salvia no se menciona de manera explícita en las Escrituras, sus características y usos históricos están alineados con los temas de purificación, renovación y conexión espiritual presentes en la Biblia. Las frecuentes referencias a plantas aromáticas, incienso y rituales de limpieza sugieren que la salvia podría desempeñar un papel simbólico similar al de estas plantas mencionadas. Su reputación histórica como agente de limpieza, tanto física como espiritual, la convierte en un símbolo convincente de los temas bíblicos de pureza y renovación. Al reflexionar sobre el posible simbolismo de la salvia en un contexto bíblico, es esencial considerar los principios espirituales más amplios que la Biblia enfatiza. La purificación, tanto externa como interna, es un tema recurrente que invita a los creyentes a examinar sus corazones
y alinear sus vidas con la voluntad de Dios. La salvia, como símbolo de limpieza y claridad, puede servir como un recordatorio de este llamado a la pureza espiritual y la renovación constante. Este simbolismo nos anima a buscar una conexión más profunda con Dios, a purificar nuestro corazón de todo lo que impida esa conexión y a vivir una vida que refleje la pureza y la sabiduría que las Escrituras enseñan. Este recorrido por las referencias bíblicas a la purificación, las plantas aromáticas y la limpieza espiritual destaca la posible relevancia simbólica de la salvia dentro de estos temas. Al reflexionar sobre estas perspectivas, podemos profundizar en nuestra comprensión de cómo los elementos naturales como la salvia reflejan verdades espirituales y nos invitan a vivir más plenamente en alineación con los propósitos de Dios. A través de esta mirada, la salvia no es simplemente una planta, sino un poderoso recordatorio del continuo llamado a la renovación espiritual y la conexión divina. El simbolismo espiritual de la salvia está profundamente arraigado en su uso histórico y en las cualidades naturales que la han convertido en un símbolo de purificación, sabiduría y renovación a lo largo de los siglos. Más allá de sus propiedades medicinales y aromáticas, la salvia ha sido valorada como una herramienta sagrada para la limpieza espiritual y el crecimiento interior. Su significado trasciende las culturas y las épocas, conectándose con temas universales de claridad, protección y transformación. Al explorar su simbolismo espiritual, se revelan verdades profundas que invitan a reflexionar sobre la relación del ser humano con lo divino y el camino hacia una vida de pureza y propósito. La salvia está tradicionalmente asociada con la purificación, un concepto que abarca tanto dimensiones físicas como espirituales. En muchas culturas, el acto de quemar salvia, conocido como sahumar, se realiza para limpiar espacios, objetos y personas de energías negativas. Este ritual refleja la creencia de que la salvia tiene el poder de disipar impurezas y crear un ambiente equilibrado y armonioso. Si bien este uso no se menciona explícitamente en la Biblia, el tema de la purificación es una constante en las Escrituras. Los rituales de limpieza descritos en el Antiguo Testamento, como el uso del hisopo en ceremonias de purificación, resaltan la importancia simbólica de las plantas como instrumentos para representar el proceso de renovación espiritual. La salvia, conocida por su fragancia purificadora, se alinea con esta idea, sirviendo como una metáfora del alma que se limpia de lo que la contamina. El proceso de purificación en la tradición bíblica no es simplemente físico, sino que también implica una transformación espiritual. En el Salmo 51, David clama a Dios con las palabras: «Purifícame y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve», mostrando cómo la purificación está profundamente conectada con la búsqueda de perdón y gracia divina. La salvia, con su capacidad para limpiar y renovar en los contextos culturales, se convierte en un recordatorio visual de este proceso espiritual. Así como el humo de la salvia es considerado un medio para disipar lo impuro, el proceso de purificación espiritual implica rendirse ante Dios, buscar su perdón y permitir que Él restaure el alma. Otro simbolismo espiritual significativo de la salvia es su asociación con la sabiduría y la claridad. La palabra salvia proviene del latín salvia, que significa salvar o curar, lo que ya sugiere su conexión con la sanación y el entendimiento. Su aroma característico, que se cree ayuda a despejar la mente y promover la concentración, puede interpretarse como una invitación a buscar claridad en el camino espiritual. En el libro de Proverbios, la sabiduría se describe como un tesoro más valioso que el oro, un don divino que guía a la vida recta. La salvia,
por su simbolismo de claridad mental, nos recuerda la necesidad de buscar discernimiento y entendimiento en nuestra relación con Dios y con los demás. La salvia también está profundamente relacionada con la protección, un tema que resuena en muchas tradiciones espirituales. En varias culturas, quemar salvia es un acto destinado a protegerse contra influencias negativas y fuerzas dañinas, estableciendo un espacio seguro y sagrado. Esta cualidad refleja un paralelo con la manera en que Dios es descrito como protector en las Escrituras. En el Salmo 91, el salmista declara que Dios es un refugio y una fortaleza, ofreciendo seguridad a quienes confían en Él. El uso simbólico de la salvia en rituales de protección, aunque no tiene un equivalente directo en la Biblia, evoca el mismo concepto de refugiarse en lo divino y buscar la presencia de Dios como escudo contra las adversidades. La capacidad transformadora de la salvia también tiene un profundo significado espiritual. La transformación es un tema central en la Biblia, ilustrando el proceso de alinearse con los propósitos de Dios y experimentar un cambio interno. La acción de quemar salvia, con el humo que asciende al cielo, puede considerarse una representación visual de las oraciones y las intenciones que se elevan hacia Dios. Esto recuerda al incienso utilizado en el tabernáculo, que simbolizaba las oraciones del pueblo ascendiendo al cielo como una ofrenda agradable para el Señor. La salvia, al igual que el incienso, actúa como un recordatorio del vínculo entre lo terrenal y lo divino, invitándonos a reflexionar sobre nuestra transformación y crecimiento espiritual. La conexión de la salvia con la sanación resalta otro aspecto significativo de su simbolismo espiritual. Aunque se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar dolencias físicas, su papel en la sanación trasciende lo corporal y se extiende al ámbito espiritual. La verdadera sanación, según las Escrituras, proviene de Dios, quien restaura no solo el cuerpo, sino también el alma. En el ministerio de Jesús, los actos de sanación a menudo se acompañaban de enseñanzas sobre la fe y el arrepentimiento, mostrando que la restauración espiritual es parte integral de la sanación completa. La salvia, como símbolo de sanación, nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de buscar esta restauración espiritual y de permitir que Dios renueve nuestras vidas desde adentro. El simbolismo dual de la salvia, como herramienta física y símbolo espiritual, resalta su versatilidad en la representación de diferentes aspectos de la fe. Por un lado, actúa como un elemento práctico para la limpieza y la sanación. Por otro, encarna verdades más profundas sobre la relación entre lo físico y lo espiritual. Esta dualidad refleja el equilibrio entre los reinos material y espiritual descrito en la Biblia, donde elementos tangibles como el pan, el vino y el aceite adquieren un significado simbólico poderoso. La salvia, como estos elementos, nos invita a considerar cómo el mundo físico puede ser un reflejo de realidades espirituales más profundas. El uso de la salvia también pone énfasis en la importancia de la intención en las prácticas espirituales. El acto de quemar salvia no tiene poder en sí mismo, sino que su significado radica en las intenciones y oraciones de quien realiza el ritual. Esto se alinea con las enseñanzas bíblicas sobre la importancia de la autenticidad en la adoración. En el libro de Isaías, Dios advierte contra los rituales vacíos, destacando que el verdadero culto proviene de un corazón sincero. La salvia, como símbolo, nos anima a acercarnos a nuestras prácticas espirituales con intención y honestidad, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen nuestra fe y valores. Además, la salvia fomenta la reflexión sobre la importancia de la comunidad en la espiritualidad. En muchas tradiciones, la salvia se quema durante ceremonias grupales, promoviendo un sentido de unidad y propósito compartido.
Este uso colectivo resuena con la importancia que la Biblia otorga a la comunidad y la comunión. En el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados a reunirse, apoyarse mutuamente y crecer juntos en la fe. En este contexto, la salvia puede simbolizar el poder del cuerpo de creyentes que, unidos, buscan la presencia de Dios y trabajan juntos para fortalecer su vínculo espiritual. En última instancia, la salvia sirve como un recordatorio de la interconexión entre la creación y lo divino. Sus propiedades de purificación, sabiduría, protección y sanación reflejan el deseo de Dios de que la humanidad viva en armonía con Él y con los demás. Al considerar el simbolismo espiritual de la salvia, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo podemos encarnar estas cualidades en nuestra relación con Dios. La salvia nos inspira a buscar claridad en nuestra fe, a purificar nuestros corazones de aquello que obstaculiza nuestro crecimiento espiritual y a abrazar el poder transformador del amor de Dios. A través de su simbolismo, la salvia ofrece una perspectiva rica sobre el camino espiritual. Nos recuerda que la purificación es un proceso constante, la sabiduría es un don que debe buscarse, y la protección proviene de confiar en la presencia de Dios. Como herramienta para la reflexión y la renovación, la salvia nos anima a vivir con intención, a cultivar una conexión más profunda con lo divino y a transformar nuestras vidas con base en las verdades eternas que reflejan su simbolismo. El uso de la salvia en contextos espirituales o religiosos ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los años. Aunque muchas culturas y tradiciones han adoptado la salvia por sus propiedades simbólicas y prácticas, algunos sectores cuestionan si su uso es compatible con principios teológicos o si, por el contrario, cae en el terreno de la superstición. Esta controversia se vuelve especialmente relevante dentro del marco bíblico, donde el uso de elementos naturales en la adoración y en prácticas espirituales ha tenido tantos significados históricos como implicaciones doctrinales. Explorar las diversas perspectivas en torno al uso espiritual de la salvia permite comprender la complejidad que surge en la intersección entre tradición, creencias y reinterpretaciones contemporáneas. Uno de los puntos más discutidos es si el uso de la salvia en rituales, especialmente su quema, puede considerarse una práctica legítima dentro de la fe o si roza los límites de la superstición. En muchas culturas indígenas, la quema de salvia, conocida como sahumar, se realiza para purificar espacios, objetos y personas. Esta práctica se basa en la creencia de que el humo de la salvia tiene el poder de expulsar energías negativas y crear un ambiente de armonía. Aunque esta tradición tiene un significado profundo en su contexto cultural, algunos críticos consideran que carece de una base bíblica sólida y que puede entrar en conflicto con las enseñanzas cristianas. Argumentan que depender de objetos físicos como la salvia para fines espirituales puede interpretarse como un desplazamiento de la fe en Dios hacia la creación, lo que podría considerarse una forma de idolatría. Por otro lado, quienes defienden la incorporación de la salvia en prácticas cristianas señalan que su uso puede tener un valor simbólico en lugar de supersticioso. Comparan la quema de salvia con el uso del incienso en la Biblia, que se describe en el libro de Éxodo como parte del culto en el tabernáculo. Dios instruyó a Moisés sobre cómo preparar una mezcla específica de especias para el incienso, que debía quemarse como una ofrenda que simbolizaba las oraciones ascendiendo hacia el cielo. Aunque la salvia no se menciona específicamente en estos pasajes, su aroma distintivo y su uso tradicional como purificador pueden recordar estos actos de adoración descritos en las Escrituras. Desde esta perspectiva, el uso de la salvia podría interpretarse como un recordatorio visual y olfativo de la necesidad de limpieza espiritual y conexión con Dios.
Otro aspecto controvertido del uso de la salvia es el tema de la apropiación cultural. En los últimos años, la práctica de quemar salvia ha ganado popularidad fuera de sus contextos indígenas tradicionales, lo que ha llevado a críticas sobre su comercialización y descontextualización. Para muchas comunidades nativas americanas, la salvia tiene un significado sagrado y desempeña un papel integral en sus ceremonias espirituales. El hecho de que esta planta sea utilizada por personas o grupos que desconocen su valor cultural y espiritual puede percibirse como una falta de respeto o incluso como explotación. En contextos cristianos, esta crítica se vuelve especialmente relevante, ya que la fe cristiana enfatiza la humildad y el respeto hacia otras culturas. Adoptar prácticas como el sahumar sin reconocer sus raíces puede ir en contra de los valores de integridad y sensibilidad cultural. Desde una perspectiva teológica, también se debate si el uso de la salvia cuenta con respaldo bíblico. Algunos cristianos argumentan que la Biblia proporciona instrucciones claras sobre cómo adorar y qué prácticas son aceptables. Y señalan que el uso de la salvia no está entre ellas. Desde este punto de vista, introducir elementos que no están explícitamente mencionados en las Escrituras podría interpretarse como una dilución de la adoración pura que Dios demanda. Este argumento se basa en el principio de sola escritura, que sostiene que la Biblia es la única autoridad en cuestiones de fe y práctica. Según esta perspectiva, el uso de la salvia en un contexto cristiano podría ser considerado innecesario o incluso erróneo. Sin embargo, otros cristianos ven el uso de la salvia desde un enfoque más amplio, considerándola como una herramienta que puede enriquecer la experiencia espiritual sin contradecir los principios bíblicos. Destacan que muchos elementos de la naturaleza, como el aceite, el pan y el vino, se utilizan en los sacramentos cristianos con un significado simbólico. En este contexto, la salvia podría interpretarse como un símbolo de purificación espiritual y renovación. Quienes apoyan esta visión enfatizan que la intención detrás del uso de la salvia es más importante que la práctica en sí misma. Mientras el enfoque se mantenga en Dios y la salvia se utilice como un recordatorio simbólico en lugar de un objeto de veneración, argumentan que puede ser una adición significativa a la vida espiritual de una persona. Otro punto de preocupación dentro del debate es el temor de que el uso de la salvia pueda abrir la puerta a prácticas consideradas ocultistas o no bíblicas. Algunos cristianos expresan inquietud sobre la posibilidad de que, al usar salvia en rituales, se fomente una conexión con creencias del movimiento de la nueva era o con tradiciones paganas. Este temor se deriva de las advertencias bíblicas contra prácticas como la adivinación, la brujería y la consulta a espíritus, que se mencionan en el libro de Deuteronomio y otros pasajes. Los críticos señalan que la popularidad de la salvia en contextos espirituales no cristianos puede crear una confusión sobre su papel y su legitimidad dentro de la fe cristiana. No obstante, otros argumentan que el uso de la salvia no es inherentemente contrario a la Biblia o a las enseñanzas cristianas. Destacan que muchas prácticas rituales, incluido el uso de incienso en tiempos bíblicos, podrían ser malinterpretadas o mal empleadas si no se realizaban con la intención correcta. Para los cristianos que utilizan la salvia como un símbolo de oración, purificación o renovación, esta práctica no necesariamente entra en conflicto con su fe. Más bien, lo ven como una manera de profundizar su conexión con Dios y enriquecer su experiencia espiritual. La controversia en torno a la salvia refleja un tema más amplio dentro del cristianismo: el equilibrio entre tradición, influencia cultural y fe personal. Mientras que algunos cristianos consideran la incorporación de prácticas como la quema de salvia como una forma de enriquecer su espiritualidad,
Otros la ven como un posible desvío de la pureza de la adoración bíblica. Esta tensión pone de manifiesto la diversidad de interpretaciones y experiencias dentro de la fe, así como el desafío constante de navegar entre las tradiciones históricas y las expresiones espirituales contemporáneas. Una posible solución a esta controversia radica en fomentar una comprensión más profunda, tanto de las Escrituras como del significado cultural de prácticas, como el uso de la salvia. Para los cristianos que consideran incorporar la salvia en su vida espiritual, es importante explorar sus raíces históricas, su papel en diversas tradiciones y cómo se alinea con los principios bíblicos. Asimismo, el diálogo abierto y respetuoso con quienes tienen opiniones diferentes puede contribuir a una mayor claridad y comprensión mutua. El uso de la salvia en prácticas espirituales invita a los creyentes a reflexionar sobre sus intenciones y sobre la base de su fe. Ya sea que se vea como un símbolo significativo de purificación o como una práctica que debe permanecer separada de la adoración cristiana, la salvia nos recuerda la importancia de buscar la guía de Dios en todas las áreas de la vida. Al centrarse en las Escrituras, la oración y un deseo sincero de honrar a Dios, los creyentes pueden abordar esta y otras cuestiones espirituales con sabiduría y discernimiento. La controversia en torno a la salvia subraya la necesidad de un compromiso reflexivo con las prácticas espirituales, asegurando que estén en armonía con los valores y las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana, al tiempo que respetan las diversas formas en que las personas buscan conectarse con lo divino. Las aplicaciones modernas de la salvia reflejan su relevancia continua como herramienta de purificación, equilibrio y conexión espiritual. Aunque su uso se remonta a tradiciones ancestrales, la salvia ha evolucionado para adaptarse a contextos contemporáneos, sirviendo como un puente entre prácticas históricas y la espiritualidad moderna. Hoy en día, la salvia es apreciada tanto por sus propiedades simbólicas como prácticas, ofreciendo a las personas una forma de comprometerse con temas de renovación, claridad y paz en la vida cotidiana. Ya sea como parte de un ritual espiritual o como un medio para fomentar la serenidad, la salvia sigue desempeñando un papel significativo en las prácticas actuales. Uno de los usos más comunes en la actualidad es el sahumar, que implica quemar manojos de salvia seca para producir humo, el cual se utiliza para purificar espacios, objetos o personas. Este ritual, originado en culturas indígenas, ha sido ampliamente adoptado en diversos contextos espirituales y culturales. En entornos contemporáneos, sahumar se utiliza a menudo en hogares o lugares de trabajo con la intención de despejar energías negativas y crear un ambiente armonioso. Muchas personas recurren a esta práctica como una forma de reiniciar emocionalmente, eliminar tensiones o transformar el ambiente en uno más tranquilo y equilibrado. El aroma distintivo de la salvia, combinado con su simbolismo de limpieza, aporta una sensación de calma y propósito. Más allá del sahumar, la salvia ha adquirido un significado como símbolo de vida consciente e intencionada. En un mundo donde el ritmo acelerado de la vida cotidiana puede generar estrés y desconexión, la salvia sirve como un recordatorio para detenerse, reflexionar y estar presente. Incorporar la salvia en rutinas diarias, ya sea encendiéndola antes de meditar o simplemente disfrutando de su aroma, ayuda a crear un espacio para la introspección. Esta práctica fomenta la atención plena, permitiendo a las personas reconectarse consigo mismas y encontrar un momento de calma en medio del ruido de la vida moderna. Este uso resuena con la creencia histórica de que la salvia promueve la claridad mental, consolidándola como una herramienta valiosa para quienes buscan equilibrio y crecimiento espiritual. Además de su simbolismo, la salvia tiene aplicaciones prácticas que refuerzan su atractivo en la espiritualidad moderna.
Sus propiedades antimicrobianas han sido respaldadas por estudios científicos, lo que confirma su capacidad para purificar el aire al reducir bacterias. Quemar salvia no solo puede ser un acto simbólico, sino también una forma natural de refrescar el ambiente. Este beneficio práctico complementa su significado espiritual, ya que tanto en el plano físico como en el metafórico, la salvia actúa como un agente purificador. Para muchas personas, esta combinación de beneficios tangibles y espirituales convierte a la salvia en una herramienta única dentro de sus prácticas diarias. La salvia también ha encontrado un lugar destacado dentro de las tendencias modernas de bienestar, donde se integra en prácticas holísticas. Muchas personas combinan la salvia con otras actividades como el yoga, la aromaterapia o la escritura reflexiva para crear una experiencia más profunda y significativa. Estas prácticas a menudo se inspiran en tradiciones antiguas, adaptándolas a las necesidades de la vida contemporánea. La versatilidad de la salvia le permite complementar una amplia gama de actividades de bienestar, convirtiéndola en una opción popular para quienes buscan una aproximación integral al cuidado personal y la espiritualidad. Sin embargo, el uso moderno de la salvia no está exento de controversias, especialmente en relación con sus orígenes culturales. Para muchas comunidades indígenas, la salvia tiene un significado sagrado y forma parte integral de ceremonias y tradiciones espirituales. La popularidad de la salvia, fuera de estos contextos, ha generado preocupaciones sobre su apropiación cultural y comercialización. Algunos sostienen que utilizar la salvia sin comprender su significado cultural o espiritual puede desvalorizar su importancia y perpetuar una falta de respeto hacia estas tradiciones. Estas críticas han llevado a conversaciones importantes sobre el uso ético de la salvia en las prácticas modernas, promoviendo una mayor conciencia y respeto hacia sus raíces culturales. A pesar de estos desafíos, la salvia sigue siendo adoptada por personas de diversos orígenes como un símbolo universal de renovación y protección. Para muchos, la salvia representa una conexión con principios eternos de purificación, sanación y equilibrio, ofreciendo un sentido de continuidad entre la sabiduría antigua y las necesidades actuales. Este simbolismo resalta su capacidad para trascender fronteras culturales y convertirse en un recordatorio espiritual accesible para todos. La salvia también juega un papel importante en la creación de comunidad y en los rituales compartidos dentro de la espiritualidad contemporánea. En entornos grupales, se utiliza con frecuencia al inicio de ceremonias, meditaciones o reuniones espirituales para marcar el comienzo de un espacio sagrado. El acto de sahumar colectivamente fomenta un sentido de unidad e intención compartida, destacando la importancia de la energía colectiva en las prácticas espirituales. Este uso comunitario de la salvia subraya su capacidad para unir a las personas y crear un ambiente propicio para la reflexión y el crecimiento espiritual conjunto. En contextos cristianos, algunos han encontrado formas de incorporar la salvia en sus prácticas espirituales, manteniéndose alineados con su fe. Para estos creyentes, la salvia se utiliza como un símbolo de purificación y renovación, similar al incienso mencionado en la Biblia. Puede emplearse durante momentos de oración o para crear un espacio sagrado destinado a la adoración y la meditación. En estos casos, el enfoque permanece en Dios, y la salvia actúa como un recordatorio de las verdades espirituales más que como un objeto de veneración. Este enfoque demuestra cómo la salvia puede adaptarse dentro de un marco bíblico, enfatizando la intención y la devoción por encima del ritual. Las aplicaciones modernas de la salvia también incluyen su uso en procesos creativos y expresiones artísticas de espiritualidad. Muchas personas que se dedican a las artes o a la escritura
Utilizan la salvia como una herramienta para inspirar claridad y desbloquear la creatividad. Se cree que su aroma fomenta la concentración y permite que las ideas fluyan libremente, convirtiéndola en una compañera valiosa para quienes buscan una conexión más profunda con su creatividad. Este uso refleja el tema más amplio de la salvia como símbolo de transformación y claridad, ofreciendo inspiración y guía tanto en el ámbito espiritual como artístico. En última instancia, el uso moderno de la salvia refleja un profundo deseo humano de conexión, renovación y equilibrio. Ya sea como parte de rituales personales, ceremonias comunitarias o prácticas creativas, la salvia actúa como un puente entre lo físico y lo espiritual, invitando a las personas a explorar su mundo interior y buscar armonía en sus vidas. Su atractivo perdura debido a su capacidad de adaptarse a contextos cambiantes, manteniendo al mismo tiempo su esencia simbólica, lo que la convierte en una herramienta atemporal y versátil para la exploración espiritual. A medida que la salvia continúa siendo adoptada en la espiritualidad moderna, invita a las personas a reflexionar sobre sus intenciones y los valores que aportan a sus prácticas. El acto de usar salvia puede convertirse en un momento de atención plena, un llamado a estar presente y una oportunidad para alinear nuestras vidas con principios de pureza, claridad y conexión. De esta manera, la salvia sigue siendo un símbolo poderoso del viaje humano hacia una mayor conciencia y crecimiento espiritual, ofreciendo tanto beneficios prácticos como profundas perspectivas sobre la renovación y la transformación. Reflexionar sobre el simbolismo espiritual y las aplicaciones prácticas de la salvia lleva a una comprensión más profunda de cómo un elemento tan sencillo de la naturaleza puede tener un significado tan poderoso en diferentes culturas, tradiciones y en la vida personal. La salvia no es solo una planta, es un símbolo de purificación, transformación y conexión. Su relevancia persistente habla del deseo humano de renovación y de la búsqueda de algo más grande que uno mismo. Considerar su papel tanto en contextos antiguos como modernos me lleva a meditar sobre los temas de claridad, equilibrio e intencionalidad que la salvia representa y cómo estos pueden aplicarse a mi propia vida. La conexión de la salvia con la purificación resuena profundamente con la necesidad humana de limpiar no solo los espacios físicos, sino también la mente y el espíritu. En el mundo actual, donde el ritmo acelerado de la vida parece generar caos y acumulación de estrés casi sin darnos cuenta, la idea de purificar se vuelve esencial. Quemar salvia, o incluso reflexionar sobre su significado simbólico, ofrece una forma de pausar y abordar este desorden. Me recuerda la importancia de dejar ir lo que ya no sirve, ya sean pensamientos negativos, hábitos poco saludables o emociones que pesan en el corazón. Este proceso no se trata únicamente de eliminar lo negativo, sino también de crear espacio para lo positivo, para la claridad y para la paz. El aspecto ritual de usar salvia tiene algo profundamente reconfortante. El acto simple de encenderla, observar el humo que asciende y respirar su aroma terroso se convierte en un momento de atención plena. Es una oportunidad para detenerse y estar presente, para conectarse con algo elemental y eterno. En esos momentos, me encuentro reconectando con una sensación de calma y enfoque que a menudo parece escaparse en medio de las demandas diarias. Este sentido de conexión no solo calma la mente, sino que también me lleva a reflexionar sobre mis propósitos y valores, recordándome qué es lo que guía mis acciones. El simbolismo de la salvia como purificador va más allá del individuo y se extiende a las relaciones. Al igual que los espacios físicos, las relaciones también pueden beneficiarse de una especie de limpieza. Malentendidos, conflictos no resueltos
o incluso el desgaste cotidiano pueden crear barreras invisibles entre las personas. Pensar en la salvia y su capacidad para limpiar invita a abordar estas situaciones con humildad y con la intención de restaurar la armonía. Ya sea a través de conversaciones honestas o pequeños actos de bondad, la idea de limpiar el aire se alinea con el tema más amplio de renovación que la salvia simboliza. Es un recordatorio de que las relaciones, al igual que otros aspectos de la vida, requieren cuidado e intención para mantenerse saludables y significativas. Otro aspecto de la salvia que me parece relevante es su poder transformador. La transformación, tanto interna como externa, es un tema central en la experiencia humana. Es un proceso que a menudo requiere enfrentar la incomodidad, dejar atrás viejas capas y abrazar el cambio. La salvia, con su uso histórico como símbolo de renovación y su capacidad para limpiar lo viejo, refleja este viaje de crecimiento. Me anima a reflexionar sobre las áreas de mi vida donde se necesita transformación y a abordar estos cambios con valentía y apertura. Aunque la transformación rara vez es fácil, es esencial para el crecimiento, y la salvia sirve como un recordatorio amable de la belleza y la necesidad de este proceso. La salvia también está profundamente relacionada con el tema de la protección, un concepto que resuena tanto en niveles físicos como espirituales. En un mundo donde la incertidumbre y los desafíos son inevitables, la idea de crear un espacio protegido, ya sea literal o metafórico, es reconfortante. Usar salvia para establecer un espacio así refleja la necesidad universal de seguridad y estabilidad. Pero esta protección no se trata solo de mantener alejada la negatividad externa, sino también de cultivar un santuario interno, un lugar de resiliencia y fortaleza que permanezca intacto independientemente de las circunstancias externas. Para mí, este santuario interno se construye a través de la oración, la reflexión y los actos de bondad, todos los cuales refuerzan la sensación de estar conectado con algo más grande que yo. La adaptabilidad de la salvia en diferentes tradiciones y contextos también invita a reflexionar sobre la interconexión de la humanidad. A pesar de las diferencias culturales, geográficas y de sistemas de creencias, el uso simbólico de la salvia como herramienta de purificación y renovación aparece repetidamente a lo largo de la historia. Este simbolismo compartido me recuerda los hilos comunes que unen a las personas en todo el mundo, destacando cómo todos buscamos claridad, equilibrio y conexión en nuestras vidas. Es un poderoso recordatorio de que, aunque las expresiones de espiritualidad pueden variar, los deseos y necesidades subyacentes son universales. Incorporar la salvia en prácticas espirituales también plantea preguntas importantes sobre la intención y la autenticidad. El uso de la salvia, como cualquier ritual, solo tiene significado cuando se aborda con atención plena y sinceridad. Reflexionar sobre esto me recuerda la importancia de ser intencional en todos los aspectos de la vida. Ya sea en prácticas espirituales, relaciones o rutinas diarias, abordar cada acción con un propósito claro y una sensación de presencia agrega profundidad y significado a la experiencia. La salvia, con su rica historia y simbolismo, sirve como una metáfora para esta intencionalidad, alentándome a vivir con mayor conciencia y enfoque. Al mismo tiempo, el uso de la salvia también invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las tradiciones culturales y sus orígenes. Muchas prácticas que involucran la salvia tienen raíces profundas en culturas indígenas, donde la planta tiene un significado sagrado. A medida que la salvia se vuelve cada vez más popular en contextos modernos, es esencial abordarla con respeto y comprensión. Esto implica reconocer sus orígenes culturales y ser consciente de no reducir su significado a una simple moda o producto comercial.
Reflexionar sobre esto me lleva a considerar el principio más amplio de respeto en todos los aspectos de la vida. Respeto por las personas, las tradiciones y el mundo natural. El tema de la conexión es quizás el más profundo que simboliza la salvia para mí. La conexión con uno mismo, con los demás y con lo divino, están entrelazadas en el simbolismo de la salvia. Su aroma y su humo, elevándose hacia el cielo, sirven como un recordatorio visual y sensorial de la conexión entre lo físico y lo espiritual, entre lo material y lo trascendental. Esta conexión está en el corazón de lo que significa vivir una vida significativa y plena. La salvia, como símbolo y herramienta, me invita a reflexionar sobre cómo nutro estas conexiones y cómo puedo profundizarlas a través de la gratitud, la compasión y la fe. En última instancia, la salvia es mucho más que una planta. Es un símbolo del viaje humano. Sus usos y significados van más allá de lo físico, ofreciendo perspectivas sobre las dimensiones espirituales de la vida. Me recuerda la importancia de la purificación, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para crear espacio para el crecimiento y la renovación. Habla del poder de la transformación y la belleza de abrazar el cambio con apertura y valentía. Exige atención plena e intención, animándome a vivir con mayor conciencia de mis acciones y su impacto. Y lo más importante, resalta la necesidad de conexión, recordándome que la verdadera paz y plenitud provienen de estar arraigado en algo más grande que uno mismo. Reflexionar sobre la salvia y su simbolismo ha sido un viaje en sí mismo, uno que ha profundizado mi comprensión de la espiritualidad y de cómo actos simples pueden tener significados profundos. Ya sea utilizada como herramienta de limpieza, como símbolo de transformación o como recordatorio de la vida intencional, la salvia ofrece una rica variedad de lecciones que resuenan con la experiencia humana. Me inspira a abordar la vida con claridad, equilibrio y un renovado sentido de propósito, sabiendo que incluso los elementos más simples de la creación pueden contener las claves para verdades espirituales profundas. Reflexionar sobre el significado espiritual y práctico de la salvia revela que esta planta sencilla lleva consigo una profundidad simbólica que trasciende su naturaleza física. La salvia no es solo una hierba, es un poderoso emblema de purificación, transformación, protección y conexión. Su presencia constante en diversas tradiciones culturales y prácticas personales subraya la necesidad humana universal de renovación y de buscar un propósito más profundo en la vida. A través de su aroma, su humo y su simbolismo, la salvia nos invita a detenernos, reflexionar y relacionarnos con el mundo que nos rodea de una manera más consciente e intencional. El uso de la salvia, ya sea a través de su quema en un ritual o simplemente apreciando su esencia, nos recuerda la importancia de la purificación. Esto no se limita a limpiar espacios físicos, sino que también se extiende a la mente y al espíritu. En un mundo moderno donde el ritmo de vida puede ser agobiante y caótico, el simbolismo de la salvia nos anima a liberar lo que ya no nos sirve y a crear espacio para la claridad y la paz. Enseña que la purificación no es un acto único, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo consciente y la disposición para soltar aquello que obstaculiza nuestro bienestar. La salvia también personifica el poder transformador de la naturaleza. Su uso en rituales, tanto antiguos como contemporáneos, representa el proceso de crecimiento y renovación que es esencial en la experiencia humana. La transformación, aunque muchas veces incómoda, es necesaria para avanzar. La salvia nos recuerda que el cambio no debe ser temido, sino abrazado como una parte natural del viaje de la vida. Al dejar atrás viejas cargas y dar la bienvenida a nuevas oportunidades, nos permitimos crecer
y convertirnos en versiones más auténticas y realizadas de nosotros mismos. Las cualidades protectoras de la salvia enriquecen aún más su simbolismo. Su capacidad para alejar influencias negativas, tanto físicas como espirituales, resuena con el deseo universal de seguridad y estabilidad. La salvia nos motiva a crear espacios, ya sean externos o internos, que estén libres de daño y sean propicios para el crecimiento. Enseña que la verdadera protección comienza dentro de nosotros mismos, al cultivar resiliencia, paz interior y una conexión sólida con nuestros valores y creencias. Al desarrollar este santuario interno, podemos enfrentar los desafíos de la vida con mayor confianza y serenidad. Uno de los mensajes más profundos que nos ofrece la salvia es la importancia de la conexión. Su humo que se eleva al cielo sirve como un recordatorio visual de la unión entre lo físico y lo espiritual, destacando la interconexión de todas las cosas. Esta conexión se extiende también a nuestras relaciones con los demás, animándonos a abordarlas con empatía, comprensión y un compromiso con la armonía. La salvia simboliza la idea de que no estamos aislados, sino que formamos parte de un todo más grande, unidos por experiencias compartidas y aspiraciones comunes. En el mundo contemporáneo, la salvia sigue adaptándose y evolucionando, conectando la sabiduría ancestral con la espiritualidad moderna. Su atractivo duradero radica en su capacidad para resonar con temas universales que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en el pasado, ya sea utilizada como una herramienta para la reflexión, un medio para fomentar la atención plena o un símbolo de renovación. La salvia ofrece una forma de involucrarse con las verdades más profundas de la vida. Nos anima a vivir con mayor intención, a buscar el equilibrio en todas las cosas y a honrar la conexión entre nosotros mismos, la naturaleza y lo divino. En última instancia, la historia de la salvia es también la historia de la búsqueda humana de significado, claridad y paz. Es un recordatorio de que incluso los elementos más simples de la naturaleza pueden tener un significado profundo, ofreciendo ideas e inspiración a quienes están dispuestos a mirar más allá de la superficie. Al seguir explorando las lecciones que la salvia tiene para ofrecer, podemos llevar su simbolismo a nuestras vidas, permitiéndole guiarnos hacia una mayor conciencia, conexión y transformación. Al hacerlo, honramos no solo el legado de esta notable planta, sino también las verdades intemporales que representa.